Buenas tardes, bienvenidos a nuestra emisión de Noticias del Mediodía. El Gobierno Nacional expidió un decreto con el que busca implementar la primera política pública para proteger a los niños, a las niñas y a los adolescentes de los riesgos que hay en Internet. Sí, Alejandra, la nueva normativa establece obligaciones para las redes sociales, los colegios y las familias. Les vamos a explicar justamente los alcances de esta medida y además las voces de expertos en un tema tan relevante y sensible, no solamente para los menores, sino también para sus familias. Pues vamos a comenzar con Nicole Buitrago, que nos cuenta, Nicole, ¿cuáles son los principales cambios? Compañeras, muy buenas tardes. Pues este es el primer decreto que expide el gobierno para que Colombia inicie este largo camino hacia la regulación de plataformas y de entornos digitales seguros. Y por ahora lo que plantea son órdenes muy puntuales, tanto a esas grandes empresas de navegación como a los colegios. Vamos a empezar hablando de las obligaciones que tendrían las redes sociales y las plataformas digitales, la industria de tecnología. Pues van a tener que adaptar primero un diseño para proteger a los menores de edad y de la mano deberán eliminar, bloquear y reportar de forma inmediata a las autoridades estos casos de ciberacoso o de posible abuso sexual. También se habla de controles parentales eficientes que realmente sean cercanos a toda la población de padres y madres de familia. Y de esta forma pues viene un punto muy importante y es que deben evitar los hábitos adictivos, es decir, que los niños no tengan estos contenidos continuos o no sugieran publicidades que los dejen conectados por horas a un celular, el famoso algoritmo en redes sociales. Y por último, les está pidiendo también que haya un mecanismo de verificación sobre la edad. Recordemos que frente a este tema todavía hay varios vacíos en estas grandes industrias tecnológicas. Pero para entender un poco más, nos conectamos a esta hora con la ministra de las TIC, la doctora Karina Murcia. Bienvenida a Noticias Caracol, ministra, y quiero empezar preguntándole cómo realmente Colombia va a lograr que estas grandes plataformas digitales que hoy, por ejemplo, pues no logran verificar o filtrar la edad de estos niños en Internet, pues se sometan a estas obligaciones. Bueno, muchas gracias, Nicole. Buenas tardes para todas y todos. Un saludo especial en el estudio de Noticias Caracol. Así es, pues después de varios meses de trabajo logramos que el señor presidente firmara este decreto importante para proteger los menores de edad en Colombia y en este uso responsable también y seguro que tiene la misión el Ministerio TIC de hacerlo realidad. Pues hoy nosotros ya veníamos trabajando desde el Ministerio programas que buscaran mitigar pues este ciberacoso, ciberbullying, todo lo que se ven expuestos los niños y niñas en los espacios digitales. Pero hoy con este decreto, pues ya dejamos una ruta trazada, dejamos el avance de una política pública donde no es solamente el Estado el responsable, donde también están responsables pues las organizaciones de padres de familia con las cuales también trabajamos, la industria, como ustedes lo han mencionado, pues debatiendo en mesas de trabajo, debatiendo la importancia de proteger a nuestros niños y niñas en los entornos digitales, pues hoy tenemos este decreto. Avanzamos también con el Ministerio de Educación porque también acá se contribuyó en mesas de trabajo con docentes que hoy pues en las aulas hacen uso de herramientas digitales. Queremos también que ellos tengan la garantía de que en la hora o la manera en que puedan abordar temas digitales pues exista una protección. Creemos en la importancia de seguir protegiendo los derechos de los niños y niñas y por eso pues hoy tenemos como resultado este decreto y es un avance importante para el ministerio. Ha sido, como vuelvo a mencionar, unos meses de mucho trabajo con equipos, con la CRC, también en un estudio que la CRC lanza en materia de protección para los contenidos de niños y niñas, demuestra que el 61% de los niños, niñas y adolescentes en Colombia entre los 14 y los 17 años usan plataformas digitales o tienen un dispositivo móvil en sus manos. Entonces yo creo que este también es un llamado para que los padres, vuelvo a repetir, tengan una protección a sus niños y niñas y que esto es también pedagógico. Queremos también hacer un análisis en cómo los padres de familia a la hora
y no estamos diciendo que vamos a regular en que cómo los padres pues van a hacer uso de esta manera en que están educando a sus hijos. Pero yo, por ejemplo, veo mucho en los entornos familiares que hoy los padres, pues, valga el aclarar coloquialmente, pues, tienen la manera de que sus hijos se distraigan a través de las plataformas digitales. Claro, Pero ministra, cuando le hablamos quiero de preguntar puntualmente sobre cómo se va a implementar. Los padres han conocido este primer decreto y hoy se preguntan qué obligación va a tener esa red social o esa plataforma para proteger a mi hijo, cómo en la práctica se va a hacer. Claro que sí. Nosotros hemos trabajado, vuelvo a ser reiterativa con esto, con la industria, con plataformas digitales, con Meta, tuvimos un acercamiento, realizando pues cuáles eran estas necesidades de proteger a nuestros niños. Identificamos los controles parentales con Meta, Google, que se van a establecer en estas plataformas. Hoy en día los niños de 14 años ya cuentan con una red social. Hay países que han avanzado, por ejemplo, México la semana pasada ya también está haciendo las mismas mesas porque vio necesario proteger los derechos de los niños y niñas. Estados Unidos, Florida también avanzó, el Reino Unido, Singapur, Europa, se dio cuenta de que sí existe una exposición altísima a la hora de los niños interactuar con plataformas digitales. No estamos hablando de prohibir, porque en este momento, esto quiero aclararlo, en este momento este decreto determina unas medidas que van a avanzar en esta política pública, pero no estamos prohibiendo de que los niños hoy en Colombia no puedan hacer el uso de celulares o de redes sociales. Seguimos avanzando y esto también es un gran paso porque el Congreso de la República expidió la ley y en el 2025 hacemos cumplimiento a la ley 2489, que es la que se expidió en el 2025 y determinó que el Ministerio TIC, el Ministerio de Educación, debían tener acciones para seguir promoviendo esta protección de menores en los entornos digitales. Ministra, gracias por este espacio aquí en Noticias Caracol. Vale, a ustedes mil gracias. Pues hablando precisamente de la otra parte de la ley, también le prohíbe a estas plataformas y a los grandes medios de las plataformas de comunicación pues monitorear de forma masiva las comunicaciones en el país y habla de que no se puede debilitar esas medidas como el cifrado extremo en la plataforma de WhatsApp. También se prohíbe perfilar a los niños y jóvenes que estén en Internet y que no se rastree ni su ubicación ni tampoco los datos biométricos. Y por último, también determina obligaciones para los colegios. Deberán incorporar rutas de prevención y de atención contra el ciberacoso, pero también formalizar los talleres para la comunidad educativa, para los padres y profesores. Y por último, demostrar que estas medidas realmente sí están funcionando. Sí, Nicole, gracias. Y precisamente sobre este decreto ya surgieron las primeras reacciones. Juan Rafael Rincón, ¿qué dijeron al respecto las plataformas digitales y las redes sociales? Tatiana, ¿qué tal? Muy buenas tardes para usted y para todos los televidentes. Pues las reacciones precisamente no se hicieron esperar sobre lo que el decreto busca proteger a los menores de edad en entornos digitales. Por parte de las plataformas digitales como TikTok mencionan, abro comillas, la seguridad de nuestra comunidad, especialmente la de los usuarios más jóvenes, es nuestra prioridad, cierro comillas. Asimismo, desde Google Colombia expresaron que no se van a referir al tema, pero que van a cumplir las leyes las leyes y las regulaciones en cada uno de los países en donde opere la compañía. Por otro lado, la organización de Red Papás, que trabaja muy bien por promover el uso seguro de Internet en menores de edad, mostró cierta preocupación sobre cómo será la implementación y los vacíos que tiene este decreto. Hay muchas cosas que debemos trabajar en hacerlo, sobre todo lo que más nos preocupa es el cómo hacerlo exigible a las empresas que ya tradicionalmente sabemos y hemos visto por muchos ejemplos que no hacen caso o hacen todo lo posible para no hacer caso a la reglamentación en Colombia. No tienen, en este caso, han ignorado la ley de protección de datos personales que lleva el país, han ignorado muchas de las solicitudes que tiene la sociedad civil y la verdad es que no sabemos cómo el ministerio va a hacer, y en conjunto con las instituciones del Estado, va a hacer que esas empresas se sientan responsables de las cosas que tienen que hacer, porque en este momento somos claros de que los entornos digitales no son sanos ni seguros para niñas y niños adolescentes.
Finalmente, Francisco Cajiao, él es experto en educación, aplaude y respalda el decreto que mencionamos. Además, dice que en Colombia hay un gran rezago en esta normativa y en cuanto al uso de dispositivos y de Internet en menores de edad en entornos educativos. Esto fue lo que dijo. Estamos lejos de estar a la vanguardia porque se trata de una inquietud y desde el punto de vista de la inquietud me parece que es correcta. Todavía estamos muy crudos para entender bien cómo manejar una situación que no es suficiente prohibir. Yo creo que allí los colegios tienen una función enorme que no solamente es la de prohibir, sino la de formar. Formar, y no es fácil. Para formar hay que aprender a manosear, digámoslo así, la tecnología, entender que los chicos desde pronto entiendan sus potencialidades y sus límites. Los expertos y organizaciones coinciden en que la implementación de estas medidas debe tener una corresponsabilidad entre familias, instituciones educativas, gubernamentales y las redes sociales. Gracias, Juan. Pues a propósito de este tema queremos profundizar con Julián de Zuviría, educador y fundador del Instituto Alberto Merani, pues porque aquí hay mucho por conversar, señor Zuviría. De entrada y con las buenas tardes, ¿usted cree que este decreto del gobierno es suficiente para proteger a los menores en entornos digitales? Nos decía hace un instante Nicole, dentro de esas medidas que se tomarán, por ejemplo, controles parentales eficientes, evitar hábitos adictivos. Pues esto en el papel suena muy interesante, pero cuando hablamos de implementación... Adelante, bienvenido. Bueno, muy buenos días, muy cordial saludo. En realidad hay que felicitar al gobierno. Por primera vez en Colombia se toma una medida que va orientado a proteger a los niños en un entorno que hoy es el más peligroso para ellos, que está lleno de pedófilos, estafadores. Ahora, como explican muy bien en las entrevistas, una cosa es la idea, el espíritu está muy bueno. Yo aplaudo y felicito al ministro de Educación y a la ministra de TIC. Sin embargo, hay que entender que las plataformas tienen mucho poder y no se dejan controlar. Y con un decreto no van a cambiar. Voy a dar 3 ejemplos muy precisos. Permitieron el anonimato. Se puede controlar una red cuando los que entran allí entran con capucha. No se puede. 2, ellas dicen que no son responsables de lo que pasa. Si yo monto un restaurante y todos se enferman, pues yo asumo una responsabilidad. Las plataformas dicen que no, que la responsabilidad es de los usuarios. Por lo tanto, va a ser muy difícil meterlas en cintura. Ellos, y lo dicen abiertamente, no se van a dejar controlar. Por lo tanto, apenas dimos el primer paso. Muy bueno, pero el primero. Señor de Zuviría, entonces es un primer gran paso. ¿Con qué debería articularse este primer gran paso para avanzar hacia la protección de los niños, niñas y adolescentes de los riesgos que hay en Internet? Tiene que haber un acuerdo nacional. Está sacando el gobierno un decreto muy importante. Yo le hago sinceramente una pregunta al Parlamento. El Parlamento en Colombia ha estado a favor de las tecnológicas y en contra de los derechos de los niños. ¿Y por qué lo puedo afirmar? Todas las leyes de salud mental que se han planteado en Colombia han sido saboteadas por las grandes plataformas que han realizado 3.000 operaciones de lobby para que no las puedan controlar. Hasta que no se quitan medidas o decretos como esta, las plataformas han bloqueado. ¿Y cómo? Con acuerdos que hacen con los parlamentarios. El Parlamento colombiano tiene que avalar. Ese es un clarísimo acuerdo. Y le hago también una pregunta al próximo gobierno. El próximo gobierno, ¿de qué lado se va a poner?
de las plataformas tecnológicas o del cuidado y la salud mental de los niños, porque es que ya sabemos, el acceso a plataformas, el acceso a pantallas, a videojuegos, deterioró la salud mental, deterioró el nivel de sueño, deterioró la ansiedad. Hoy los jóvenes son más ansiosos, viven más tristes. Entonces la pregunta es, ¿con quién vamos a estar? ¿Defendiendo el interés de las plataformas o protegiendo a los niños? Sí, señor de Zuviría, rápidamente, porque usted ya habló de la responsabilidad de las plataformas, del Parlamento, pero tenemos que irnos hacia otro lado, que son los padres de familia, donde seguramente también hay muchos compromisos y responsabilidades. Muchos padres también sienten que perdieron el control. Tal vez, ¿qué es lo que se debe hacer allí? ¿Cuál es ese error más frecuente que estamos cometiendo a la hora de entregar un celular a nuestros hijos? Para cerrar. Darle un celular a un menor de 14 años, dice la psiquiatra española Marian Rojas, es como darle a un alcohólico un bar. ¿Puede el alcohólico controlar? No. ¿Puede el padre controlar, el joven controlar? No. ¿Qué deben hacer los padres? Uno, aplazar la entrega del celular hasta después de los 14. Dos, prohibirlo en la mesa y muy especialmente en los cuartos. Tres, ser un buen ejemplo para sus hijos. Cuatro, hacer ayuno. Esta semana no vamos a usar, hoy solo hasta las 3 de la tarde, hacer ayunos temporales. ¿Por qué? Porque es que esto es adictivo. Y quinto, ¿qué más deben hacer? Dejen a sus hijos jugar, porque si los padres los encierran en la casa y no los dejan salir a la calle, inevitablemente los niños van a terminar adictos a pantallas, videojuegos y redes. 5 herramientas muy valiosas. A esta hora nos las entrega el señor Julián de Zuviría, educador y fundador del Instituto Alberto Merani. Muchas gracias, señor Julián, y una feliz tarde. A ustedes, felicitaciones por abordar estos temas. Y precisamente, señor de Zuviría, pues un reciente estudio del Laboratorio de Educación de la Universidad Javeriana puso de nuevo sobre la mesa esa inmensa preocupación por el uso constante de celulares en menores de edad. Más de 5 millones de niños aquí en Colombia están frente a las pantallas todos los días y cerca del 90% no tiene claro cómo protegerse dentro de las plataformas que visitan. La infancia sin celulares era así. Mi infancia fue salir a jugar en tierra, juguetes, la verdad, sin pantallas. Generaciones que ven con preocupación la realidad de hoy. La infancia ya no está marcada por las experiencias presenciales, como jugar con los amigos de la cuadra. A uno ve niños desde 2 años ya no le piden al padre un juguete y no es un celular. Y los ve uno ya muy metidos en eso y ya ellos no juegan, no se recrean, no disfrutan. No. Terrible, lo usan todo el tiempo y los papás para tenerlos quietos se los dan. Y se meten en unas páginas que de verdad, ahora solamente es tecnología. Mi nieto de 6 años maneja ese celular al derecho y al revés. Yo no sé, a mí me cuesta la tecnología, pero ese niño se mete, antes me dice, ven, yo te enseño. La tecnología ha ganado terreno y hoy hace parte del minuto a minuto de millones de niños, niñas y adolescentes en el mundo. Puntualmente en Colombia, cerca de 11 millones de menores de edad usan Internet, pero a diferencia de años anteriores, el 88%, es decir, más de 7.5 millones de niños, navegan desde sus casas y no desde el colegio. 5 millones de ellos usan su celular todos los días, así lo reveló un estudio de la Universidad Javeriana. Realmente donde sucede más la conexión es en la casa. El 92% de los que contestaron se conecta desde casa. Y ahí lo que no se sabe es para qué lo están usando. Bueno, ese tiempo desplaza actividades muy importantes que van desde el sueño, el ejercicio, la interacción que se puede tener con la familia, con los amigos, también tiempo de estudio.
Y ya desde la psicología, desde la pedagogía, han determinado que esto está correlacionado también con problemas de atención. Cerca del 30% de esta población infantil entre los 5 y 17 años de edad en Colombia pasan más de 3 horas continuas conectados a un celular, situación que ha empezado a generar diagnósticos médicos relacionados con la salud mental de los menores y su forma de convivir. Afectaciones a nivel emocional, pues mucha irritabilidad, mucha angustia, sobre todo cuando se suspende. La dificultad en la socialización es una cosa que notamos con mucha preocupación, es que a los niños ya se les dificulta de pronto la interacción con otros pares física, o sea, de cara a cara. Preocupa aún más el panorama cuando detrás de ese uso permanente de celulares no hay controles eficaces. Si bien es cierto, hay que limitar. No solamente es a esta población, y si nosotros todo el tiempo estamos conectados, es muy poco considerado también pedirle a un niño o un adolescente que no se conecte cuando nosotros a veces ni siquiera los podemos mirar, porque nosotros también estamos ocupados en estas redes, ¿no? Entonces, lo importante acá sí creo que es educarnos desde todos los ambientes y desde todas las edades. No solamente pedir que los niños y adolescentes no utilicen redes, sino que nosotros mismos también tomar esos espacios exclusivos para estar con ellos. Realmente hay que hacer no solamente más seguimiento y regulación, pero también enseñarles, porque no siempre vamos a estar ahí para ver lo que están viendo o para decidir por ellos. Entonces, enseñarle muy críticamente cuando un contenido es apropiado, cuando no, cuando me estoy excediendo, por ejemplo, en el uso, que aprendan a autorregularse. Los académicos insisten en que así como hay un espacio en la vida para conectarnos, exista uno para informar, capacitar y establecer reglas claras sobre la vida en medio de la era digital. ¿Y qué piensan los jóvenes de estas nuevas medidas? Pues salimos a las calles para escuchar sus opiniones sobre la regulación del uso de las plataformas digitales. Aquí está. Esta es la imagen cada vez más frecuente entre miles de jóvenes en nuestro país. Con la mirada fija en el celular, navegando por internet y conectados a las redes sociales. Ellos reaccionaron al nuevo decreto que busca proteger a niños, niñas y adolescentes de los riesgos en internet. Yo soy estudiante de Derecho y siempre nos han dicho que la ley va detrás de la realidad social y las necesidades sociales. Entonces, esto es un ejemplo de también cómo los legisladores se interesan por la realidad social y las necesidades de que seguramente hace 2 décadas no se pensaban. Me parece genial. Sin duda alguna es algo necesario. Países como Reino Unido y Australia sé que ya están empezando a implementar este tipo de decretos, restringiendo a los niños menores de 16 años el uso de redes sociales. Y sin duda alguna es algo que necesita el país. Sé que somos un país con muchos problemas, pero sin duda alguna los niños y los más vulnerables son los que necesitamos cuidar en este tipo de cosas. Ellos mismos reconocen los peligros que pueden esconderse en las redes sociales. Hoy en día, gracias a las redes sociales, estamos muy expuestos, más que todo nosotros los jóvenes, porque somos los que más consumimos este tipo de contenido, ¿no? Estamos muy expuestos a personas mayores que quieran aprovecharse de eso. Pero sí conozco mucha gente que además de pronto si hubiera acoso y que se sientan acosados en redes sociales, muchos casos de extorsión. También sé mucha gente que sí lo que decía que quiere hacer el mal y que en realidad busca las redes sociales para aprovecharse de la gente y sacarles dinero o no sé, cosas personales más que todo. Y plantean otras soluciones, además del decreto. Sin duda alguna la mejor sugerencia que puedo dar es el tema de la educación para los colegios y para las universidades. Este es un tema a tratar, este es un tema vital y de vital importancia, sobre todo en el periodo de vida que estamos viviendo, en la época que estamos. Y para los jóvenes, sean quien son de verdad, no se dejen tildar ni marcar en grupos sociales ni temas que están popularizando por el mundo, no. Nunca perder la realidad de quién tú eres es lo más importante, no importa qué. Gran parte está en la educación que dan los padres y en el fundamento que dan algunos valores, honestidad, respeto, transparencia con los demás, entender y sobre todo la empatía. Las voces de los jóvenes también se suman a este debate que plantea nuevas responsabilidades para las plataformas, los colegios y las familias. Un paso hacia el reconocimiento del derecho de los niños y adolescentes a navegar en internet en entornos seguros con garantías para su privacidad, desarrollo y bienestar. El Parlamento francés aprobó la prohibición de redes sociales a menores de 15 años, el primer país de la Unión Europea en hacerlo. El pionero en el mundo fue Australia en el año 2025, pero ¿qué tan efectiva es esta medida? Aquí les contamos.
Australia fue el primer país del mundo en prohibir las redes sociales a menores de 16 años. Un camino que han querido seguir otros países como Reino Unido, con la restricción a menores de 16, y Francia a menores de 15. Ambos han logrado aprobar la ley en sus respectivos parlamentos. Ahora el reto mayor es implementarla y que funcionen los sistemas de verificación de edad. Estos menores tendrán la obligación en tu teléfono de justificar su edad y demostrar que son mayores de 15 años. Para ello deberán usar una aplicación sugerida por la plataforma. Se cerrará la cuenta en efecto. Si son menores de 15 años, la cuenta será bloqueada. Es una obligación de las plataformas. La norma tiene varios desafíos. En Australia, aunque millones de cuentas fueron bloqueadas inicialmente, estudios recientes indican que el impacto ha sido mínimo, ya que la gran mayoría de adolescentes sigue usando las plataformas mediante el uso de VPNs o eludiendo los controles de edad. ¿Y qué piensan los niños franceses de la norma? No lo sé, me gustaría seguir viendo las redes. Al principio no estaba de acuerdo porque corta los vínculos con mis amigos, pero por otro lado, al escuchar su punto de vista, creo que tienen razón. Pero en Francia la ley no se limita solo al uso de las redes sociales. Dentro del texto aprobado también se incluyen los dispositivos, es decir, la prohibición total de teléfonos celulares en las escuelas secundarias, extendiendo una restricción que ya operaba en primaria. El uso de dispositivos electrónicos también está siendo regulado en el mundo. Según datos de la UNESCO, al menos 114 sistemas educativos de todo el planeta, es decir, el 58%, prohibieron el uso de celulares en las escuelas.